Hola, buenos días. No sé si me oyen bien, porque desde aquí tampoco percibo cuál es el sonido. Gracias a Loles por la presentación que ha hecho en ese preámbulo psicológico para lo que es el tema árido de hoy, que bueno, es árido y, como decía una de las participantes del público, es un tema bastante importante que la sociedad relega. Los miembros de la sociedad, o sea, la gente no queremos saber del tema de la muerte hasta que se aproxima e incluso no queremos saber nada. De hecho, bueno, pues el público que hoy hay aquí, al que agradezco su presencia, podría estar compuesto de edades desde los 18, que me escucharán decirlo, es cuando una persona puede disponer sobre su voluntad. Y como resulta muy recomendable y es muy importante, pues no tiene edad el hacerlo. A partir de los 18, como digo, y a veces incluso en función de las profesiones de la persona que lo piensa hacer, es muy conveniente. Pareciera que somos, tanto Loles como yo, del negocio de las notarías. No tenemos nada que ver, porque me van a escuchar que las voluntades, unas y otras, se plasman. A veces la ley establece que son preceptivamente realizables ante notario y en otras ocasiones no tiene por qué ser ante notario. Pero bueno, yo, por mi experiencia, por mi trabajo, les diría que lo más seguro para que se eviten luego pues actos de impugnación, de nulidad de las declaraciones o de falta de valía, acudan a un notario a realizar estos actos que les voy a intentar resumir. Yo me he traído un montón de papeles, pero comprendo que lo jurídico es muy aburrido y voy a intentar que se haga lo más asequible posible. Todos nos vamos a morir y todos podemos estar en un futuro impredecible, sujetos a una posible incapacidad, una incapacidad de obrar por falta de entendimiento, por falta de capacidad de obrar. Entonces, ante esa situación, ideal, como decía, es que la gente nos planteemos qué hacer con nuestros bienes, nuestro patrimonio, o qué podemos predisponer en caso de que en un futuro seamos objeto de una enfermedad y nos deje en vida con una incapacidad. El título de la conferencia, la verdad es que es difícil darle un título, porque es un compendio de muchas cosas. Y yo, el hecho de que se dijera que la despedida me resultaba un poco dramático, podríamos decir. Entonces, bueno, ahí tienen un poco la idea, ¿no?, de cómo organizar nuestra voluntad, que puede ser la última, y que, digo puede ser porque las plasmaciones en testamentos o el testamento vital, que hablaré también, y otro mecanismo, pueden ser revocados en cualquier momento, siempre que tengamos la capacidad cognitiva totalmente en su sitio. Esa última voluntad la podemos organizar desde ya. Y voy a empezar por lo más conocido, creo, como situación o asociación que hacemos respecto de las últimas voluntades, que sería el derecho sucesorio. A ver si me responde. Bueno, antes de entrar en lo que son los mecanismos que podemos utilizar, dijéramos que, ahora verán que les explicaré que hay 3 mecanismos para organizar un poco nuestras situaciones. Estas son las situaciones y algunas más, que cada uno las puede contemplar o le pueden surgir, que nos pueden surgir a lo largo de la vida frente a la muerte y frente a una situación de incapacidad.
Entonces, he hecho ahí un pequeño barrido. La administración y destino de los bienes, el patrimonio y los objetos personales, que los podemos disponer en caso de fallecimiento, pero también podemos contemplar qué se puede hacer con nuestro patrimonio, dinero o objetos o, en fin, los efectos personales en caso de que hubiese una situación de incapacidad. Puede surgir a lo largo del tiempo una situación, como decimos, de incapacidad legal. Que ha habido una reforma reciente, hace 2 años, y antes se llamaba la tutela y ahora se llama la curatela, o medidas de apoyo para una persona que, imaginemos, con Alzheimer ya no puede disponer de nada sobre sí misma y menos sobre sus bienes. Tratamientos médicos, soporte vital, sedación, la prolongación de la vida de manera artificial, tratamientos agresivos, podemos disponer al respecto. Donación de órganos y destino del cuerpo, bien sea que dispongamos que haya una incineración, un enterramiento o la donación a la ciencia. Esas son situaciones, ahí he puesto otros porque pues, a cada uno se le puede ocurrir qué puede pasar con su situación. Ante estas situaciones, a ver, un momentico. Hay 3 mecanismos legales para afrontar las situaciones que les comentaba. El primero, voy a empezar, da igual el orden, pero voy a empezar por lo que es el derecho sucesorio, os lo voy a comentar muy someramente porque es muy amplio y muy árido, pero le voy a hablar de lo que es el testamento sucesorio para disponer sobre lo que serían nuestros bienes y nuestro patrimonio. El testamento es aconsejable, como decía, hacerlo ante notario. Existe otra manera, que es el llamado testamento hológrafo, que bien se puede hacer, como siempre, por escrito y con la firma de alguna persona o de varias, depositándola en una persona de confianza para, en caso de fallecimiento, esa persona se encargue de notificarlo a un notario y que se levante un testamento de esa persona. No es muy recomendable y me voy a centrar en el testamento notarial para dejar dicho lo que queremos respecto de nuestro patrimonio y bienes. Tienen que saber que los que tienen hijos, pues recomendable es ir al notario y decir que quieren un testamento. El notario le suele preguntar, ¿quiere algo específico? ¿Tiene algo pensado? Normalmente la gente no suele pensar qué quiere de reparto. Y ahora hablaremos un poco de las razones. Y entonces el notario lo que hace es una fórmula ritual en estos casos, teniendo en cuenta el número de hijos de la persona que va a testar, del causante, y respetando lo que se llama la legítima. Es decir, en un testamento podemos disponer de nuestros bienes y patrimonio siempre que respetemos el imperativo legal de los herederos forzosos. En caso de haber descendientes, hijos, de la herencia únicamente hay una libre disposición sobre 1/3 de la misma. Los otros 2/3 son dedicados a la legítima, que van obligatoriamente a los hijos, salvo que, es muy raro, haya una declaración de prodigalidad respecto de un hijo porque no ha tenido un buen comportamiento con sus progenitores, con el progenitor, y en testamento se manifiesta y lo puede desheredar. Es una situación que no se da con frecuencia, pero bueno, lo comento. Entonces, de los 3/3 de la herencia, uno sería forzoso para los hijos. El otro es de mejora que puede hacer el padre o madre, puede hacer respecto de los hijos. Es 1/3 de mejora a disponer de la manera que le estime oportuno, pero para los hijos, y el otro 1/3 sería de libre disposición. Comentarles que en el 1/3 de libre disposición, pues normalmente se hacen legados a los nietos, a un sobrino, con la diferencia de que el legado sí que es disposición del testador sin que se sujete a ninguna norma.
¿Qué se puede dejar dicho también en el testamento? Pues, no sé, una sociedad que tenga un patrimonio y quiera el testador, obviamente la titularidad pasa a sus herederos, pero quiere dejarles alguna condición para que no vendan en un determinado tiempo, hagan con el beneficio un determinado uso, una finalidad, en fin, sin que se tengan que liar mucho. Salvo que hayan decidido distribuir los bienes, en las notarías siempre hacen un testamento, como digo, normalizado. Si hay hijos, pues obviamente por partes iguales para los hijos y si queda el viudo, saben que la persona que queda, el cónyuge viudo, recibiría el usufructo de 1/3 de la herencia. Sin perjuicio de que también le pueda dejar algo más en ese otro tercio de libre disposición el testador. ¿Qué ocurre con el testamento? Que la mayoría de la gente evita distribuir los bienes con sus hijos. Y yo les aconsejaría muy mucho que hagan una reflexión sobre esto. Por supuesto, los que no tenemos hijos no tenemos que pensar mucho, aunque podemos distribuirlo entre los descendientes o ascendientes del modo que nos parezca. Pero los que tengan hijos sí que se les aconsejaría, yo por lo menos lo aconsejaría, que hagan una distribución de los bienes pensando muy mucho en que con posterioridad al fallecimiento los abogados vivimos de los pleitos de los herederos porque nunca están de acuerdo con las distribuciones que se hacen entre ellos. Entonces, muy recomendable, obviamente lo van a hacer con igualdad y el notario ya está pendiente de que no se pasen ustedes la legítima, pero muy conveniente dejar dicho lo que va a ocurrir después. Yo sé que a la gente esto le escama porque parece que luego te van a recordar no sé de qué manera en función de lo que me has dejado, pero es que evitan pleitos y que la gente tenga eternamente un conflicto. Se hace ante notario y se registra por parte del notario, de modo tal que una vez que han fallecido las personas que testan, se piden actos de últimas voluntades y aparece dónde ha realizado la persona el testamento y se puede realizar la aceptación de la herencia o división si es que no se ha hecho esa división. ¿Qué ocurre si no hay testamento? Pues que se complican las cosas porque tras el fallecimiento se piden los actos de últimas voluntades y no hay testamento. Y entonces hay que hacer lo que se llama una declaración de herederos, ahora se hace ante los notarios, cuesta un dinero, no es que sea mucho, y papeleo, mucho papeleo. Y una cuestión práctica muy interesante a tener en cuenta es que si la persona tiene efectivo en el banco, dinero en el banco, pues los bancos están muy al loro en estas situaciones, enseguida tienen conocimiento del fallecimiento de la persona y retienen el efectivo hasta que se demuestre quién son los herederos. Entonces, muy fácil sería, una vez que fallece una persona con testamento, conseguir los actos de últimas voluntades donde se plasma ese dato y acudir a un notario donde dice que eres tú el heredero y puedes acudir con ese testamento que te van a dar en la notaría donde hiciste el testamento o en el colegio de notarios, porque hay un registro al efecto. Puedes acudir con esa documentación al banco y ser más ágil el reintegro del efectivo que se tenga para lo que se necesite, porque en los casos de fallecimiento, cuando no se ha previsto, pues hay que correr con gastos de lo que son los gastos funerarios o lo que se precise en ese caso. Eso en cuanto a la herencia. No me voy a extender mucho porque podríamos estar, pues eso, toda la conferencia hablando del tema del testamento. Otra situación que se puede dar es la de la incapacidad que he mencionado antes y ante una posible incapacidad jurídica que nadie sabemos si vamos a tener en ristre en el futuro, por una demencia, por un Alzheimer, por un ictus, podemos prever esa situación y dejar en documento notarial dicho qué medidas de apoyo queremos recibir en caso de sufrir esa situación que va a llevar a que tengamos que
los parientes o Ministerio Fiscal tengan que realizar una petición de incapacidad. Personas que están en residencias y que, o si están en residencias, tras la pandemia se ha visto mucho esta situación, que no hay manera de cómo gestionamos el patrimonio de esta persona si está que no conoce ni sabe lo que tiene que hacer. Es una situación también pues aconsejable, hombre, ya va a afinar mucho, pero podemos dejar dicho ante notario qué medidas de apoyo vamos a querer para esa situación de incapacidad y qué persona designamos o qué personas, porque podemos dejar una persona o dos, o una institución al frente de lo que sería lo que se llama ahora la curatela, que es la persona que bueno, pues va a disponer si la casa donde vivía mi madre o mi padre se está desvencijando y hay que hacerle muchas reformas y me está ocasionando muchos gastos, pues es preferible venderla. ¿La puedo vender si la persona no está incapacitada? Aunque suene un poco fea la palabra, la han modificado, pero realmente es una incapacidad judicial. Entonces, no se podría vender esa vivienda porque la persona no tiene la capacidad volitiva e intelectual como para consentirlo. Entonces, tendríamos que pasar por un proceso de incapacidad judicial que es muy garantista y a los afectados, pues si les hacen entrevistas, los visita el médico forense, les hace un examen el médico forense, los entrevista el juez y si hemos tenido la precaución de dejarlo en un documento notarial dicho quién sería el curador, el juez designaría a esa persona porque respetaría la voluntad nuestra en cuanto a quién va a ser la persona que administre nuestros bienes. Es también bastante interesante esta figura porque no se crean que se da y bueno, se está alargando mucho la vida gracias a los avances médicos y las edades son longevas y, bueno, la calidad de vida también, pero puede surgir una situación como la que les digo, que puede ser una incapacidad total o parcial, pero, bueno, se puede prever y ayudar en lo que es el proceso de incapacidad. Este documento notarial, que únicamente se puede hacer ante notario, ahí no cabe que lo dejemos por escrito ni que vayamos a ningún registro administrativo, tiene que ser ante notario y el notario ipso facto que recibe ese documento de designación de curador, se llama de autotutela, se llamaba hasta hace poco, o medidas de apoyo, una vez que tiene ese documento tiene obligación de ipso facto dirigirlo al registro civil para que conste cuál es nuestra decisión al respecto de una posible incapacidad. Y por último, les voy a hablar, a lo mejor aquí me voy a extender un poquito más porque creo que es la más interesante de las situaciones, sin quitarle importancia a ninguna de ellas, sobre todo al testamento ante notario, que sería lo que es el testamento vital. El testamento vital, conocido así popularmente en Castilla-La Mancha, porque cada comunidad autónoma le ha puesto un nombre, no vamos a ser menos, en Castilla-La Mancha se llama documento de voluntades anticipadas. Si el testamento lo que deja es la voluntad para después de la muerte, el testamento vital dijéramos que contempla situaciones durante la vida de la persona que deja el testamento, aunque también puede contemplar lo que sería la donación de órganos o donación del cuerpo y es una situación obviamente que va más allá de la vida. Entonces, este testamento vital, llamado aquí declaración de voluntades anticipadas, se puede hacer de tres maneras. Se puede hacer, obviamente, ante notario, que como les digo es lo más recomendable. Se puede hacer siempre por escrito, de nuestro puño y letra, ante 3 testigos. 2 de ellos no pueden ser familiares ni personas que tengan vínculos patrimoniales o económicos con la persona que está haciendo el testamento vital. Por lógica, ¿no? Es una manera de evitar que luego haya, pues eso, el aprovechamiento, lo que pudiera surgir a efectos económicos o estamos hablando de lo que
se deja en un testamento vital que la mayoría de las apreciaciones o instrucciones que vamos a dejar hacen referencia a los tratamientos médicos que vayamos a recibir en caso de una situación de enfermedad irreversible y que no tengamos capacidad para decidir. Entonces, se puede, como digo, realizar un documento por escrito, firmando los 3 testigos, y una tercera manera de realizar ese testamento vital aquí en Castilla-La Mancha es ante el funcionario encargado del registro de los testamentos vitales, que tenemos uno en cada provincia, hay 5 registros, y se pueden hacer ante esos funcionarios. Incluso creo que en los hospitales se han habilitado también oficinas para informar y para incluso ser formalizados delante del funcionario. En cualquier caso tiene que ser por escrito, la persona tiene que ser mayor de edad y con capacidad de obrar e intelectiva. Tiene que conocer perfectamente lo que está diciendo y actuar con libertad para hacerlo. ¿Qué se suele decir en estos testamentos vitales? Pues yo me he traído aquí lo que es el modelo que tiene la Junta de Comunidades en su página web, o lo podrían recoger en un registro al efecto, y hace una serie de declaraciones que, como digo, las pueden acoger o pueden ustedes inventar lo que les parezca, siempre que no sea contrario a la ley. Pero la redacción no es obligatoria según lo que ponen en los modelos del testamento vital de, en este caso, la Junta, o si fuera Cataluña o si fuera Madrid. El testamento vital se ha de hacer por escrito, pero el contenido no es preceptivo que tenga ningún rigor ni formalidad. Tiene que, eso sí, que derivarse de lo que se pone, que se está decidiendo sobre una situación de tratamiento médico o de situación de cómo queremos, ahora que está la ley de eutanasia aprobada desde hace, no sé si fue en el 2021, pues cómo queremos o qué queremos respecto de nuestra vida, lo podemos dejar dicho en este testamento vital. ¿A qué hace referencia? Pues a no sufrir, tenemos derecho como seres humanos a no sufrir el dolor, a recibir información, a ser tratados con dignidad, obviamente. Y los tratamientos sanitarios, pues a veces son cruentos, pueden ser experimentales y no lo deseamos porque nuestra vida se agota y no hay remedio y no queremos que experimenten con nuestro cuerpo. Entonces, este documento, llamado así testamento vital o declaración de voluntades anticipadas, pues recoge o podría recoger todas las situaciones que les digo en relación con nuestra salud. Una vez que alcancemos una situación que no tenemos por qué, pero de una enfermedad en la que ya no hay expectativa de futuro y el final está próximo. Entonces, les voy a leer muy someramente las instrucciones que se recogen en el modelo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es muy parecido a otros modelos que he podido consultar de otras comunidades autónomas y que es muy parecido incluso a un modelo que hay en la página de la Conferencia Episcopal, por hablarles de alguna de las confesiones que se podrían consultar. Cada uno tiene unos valores, unos principios, y podemos tener la religión católica, la budista, la que fuera. Todas ellas tienen instrucciones, les pueden facilitar información al respecto de cómo hacer este testamento vital para, llegado el momento, incluso disponer sobre lo que sería, ante el fallecimiento, el que acuda, por ejemplo, un sacerdote, o cómo quieren estar acompañados al final. En esta declaración que digo de las voluntades anticipadas de la Junta de Comunidades, hay un apartado dedicado a lo que sería el deterioro físico y mental y lo que querríamos hacer frente a una muerte muy próxima y que sea una muerte digna. Hay una serie de instrucciones que una de ellas dice: si en un futuro estoy incapacitado para tomar o manifestar decisiones sobre mi cuidado médico, como consecuencia de mi deterioro físico y o mental,
y no hay expectativas de recuperación alguna. Aquí hago un inciso porque esas expectativas no piensen que es fácil determinarlas. Hay todo un protocolo, la ley de eutanasia rechina un poco mencionarla, pero prevé todo este protocolo de cuántos médicos tienen que ver al paciente, cuántas opiniones médicas se tienen que dar, incluso hay una comisión de evaluación ética. Y ante esa expectativa de no recuperación, se tengan, por ejemplo, los siguientes criterios. Mi preferencia por mantener una buena calidad de vida y una muerte digna. Mi deseo de no sufrir dolor intenso e invalidante. Mi preferencia por no soportar la vida por sí misma cuando la situación es ya irreversible. Mi preferencia porque al final de mi vida se me atienda en mi domicilio. También bastante interesante esa apreciación. Y en cuanto a las situaciones sanitarias o actuaciones sanitarias, tengamos en cuenta que el testamento vital, que no es obligatorio registrarlo, pero muy conveniente registrarlo en las oficinas que les he comentado administrativas de la Junta de Comunidades. Una vez registrado en la comunidad autónoma correspondiente, el registro autonómico pasa a cuenta de ese testamento vital, lo comunica a un registro central que hay a nivel estatal y estaríamos, por tanto, cubiertos en cualquier hospital que nos atendieran para que este testamento vital sea conocido por los profesionales sanitarios del centro donde nos atiendan. Entonces, en cuanto a las actuaciones sanitarias sobre mi persona, voy a leer unos cuantos ejemplos que se pueden elegir. Ya les digo que lo pueden ustedes incluso ampliar con una buena reflexión antes de hacerlo. No me sean aplicadas, o bien que se retiren si ya han comenzado a aplicarse, medidas de soporte vital, respiración asistida o cualquier otra que solo esté dirigida a prolongar inútilmente mi supervivencia. Se me apliquen las medidas que sean necesarias para el control de cualquier síntoma que pueda ser causa de dolor o sufrimiento. Se me preste la asistencia sanitaria necesaria para proporcionarme un digno final de mi vida, con los tratamientos necesarios para paliar al máximo el dolor o sufrimiento o angustia extrema, etc. A veces se redacta como que no quiero que me hagan esto y también se puede decir quiero que sí que me apliquen, pues eso, tratamientos paliativos hasta el final, o en fin, es una decisión que la ley en España permite y que, como decía, y no quiero tampoco profundizar mucho porque puede ser un tema polémico, tras la ley orgánica aprobada en el 2021 sobre la eutanasia, pues tenemos una disposición mayor sobre nuestra vida y nuestros procesos finales. No sé si se les puede ocurrir como pregunta, pero de los tres mecanismos, una de las cuestiones que se podían plantear es si se puede hacer todo en el mismo documento. Y no es así. O sea, en el documento notarial testamentario podemos dejar dicho todo esto que les estoy diciendo de los tratamientos sanitarios antes de morir. No, porque obviamente el testamento, hasta que no se fallece, no se sabe las disposiciones de la persona. Se tardan días, además. Se puede hacer en el documento notarial de autocuratela, dejar dicho todo esto sobre los tratamientos sanitarios. Pues se puede dejar dicho, pero tengan en cuenta que no tienen por qué comunicarse el registro civil con lo que serían los sanitarios una vez que nos atiendan en un centro hospitalario o centro de salud. Y bueno, pues sé que hablo muy deprisa, no sé si demasiado rápida, es mucho contenido, pero este es más o menos el resumen de lo que hay en la legislación estatal, que es una legislación bastante moderna y contemplando muchas situaciones para que una persona pueda decidir qué hacer al final de su vida, incluso con su cuerpo. Si quieren que se incinere, si quieren que sea un enterramiento al uso, si quieren que se digan, como antiguamente había gente que decía, incluso en el testamento, las oraciones que deseaba que se le hicieran, en cualquier confesión, por supuesto. Y, por mi parte, si tienen alguna duda, me la van planteando o podemos hablar de algún supuesto. Sí.
Sí. ¿Sería posible una condición, si se deja un dinero líquido, decir, bueno, pues a mi banco cada mes me quedan a mis hijos tal cantidad? O solo una vez que ha fallecido, No. se les da y ya está. No. Eso tiene más parecido con lo que sería una situación. A los hijos, o si tienen descendientes, los hijos son herederos forzosos en un tercio. Sí que es verdad que pueden estar diciendo que en el otro tercio de mejora le dejo a mi hijo tal o a mi hija cual tal dinero. Pero siempre el notario va a tener en cuenta esa legítima que no se la salte nadie, porque los valores de los inmuebles y los efectivos que hay en el banco y joyas que pudiera haber u otros objetos personales, al final se valoran, se hace un inventario y se valora. Todo tiene que pasar a titularidad de alguien. ¿Se puede poner por condición esa situación? Pues en un legado quizá, pero en una herencia no. En una legítima no. En un legado, y es un legado bastante interesante, por ejemplo, el dejar a mis nietos, les dejo para su educación X dinero que hay en una cuenta bancaria y que van a distribuir en tanto tiempo. Eso sí que lo pueden hacer con esa posibilidad de que se distribuya en el tiempo. Pero lo que es la legítima para los herederos forzosos, no. ¿Perdón? En la parte de mejora tampoco. Es que, vamos a ver, no se pueden poner condiciones que vayan contra la ley. Lo de que se lo vayan gastando poco a poco, pues no se lo van a admitir en la notaría, no se lo van a admitir. Nada. Yo quería saber cómo se puede desheredar a un hijo que no te hace ni caso. Sí. Sí, pregunta esta señora, lo han oído. Lo he comentado así muy de pasada porque como es tan desagradable, pues tampoco, y me parece también que no es muy frecuente, pero sí se da. Se puede desheredar a un hijo en el testamento, que formalicen ante notario. Y aconsejable decir incluso las razones, porque llegado el momento de abrir ese testamento y han desheredado a un hijo que no le va a sentar nada bien, o a dos, no sé, llegado ese momento puede ser que lo quiera impugnar o lo impugne. Entonces se facilita que sea contundente la decisión cuando decimos, pues este hijo de los 4 que tengo no quiero que reciba nada porque su comportamiento hacia mí ha consistido en total, no sé, ausencia, no me ha visitado, no ha compartido con sus hermanos los cuidados médicos en el momento tal o cual. Se puede hacer. Pero no hay que tener testigos nada más que... No, el notario para eso les digo, y por eso les digo que es aconsejable que sea ante notario, porque nunca va a permitir que se introduzcan cláusulas raras y contrarias a ley. Y esta, por ejemplo, es de las que recogen en testamento, claro, tiene que ser ante notario. Claro, el notario sí, pero se puede hacer simplemente decir, este hijo no me ha hecho caso en X tiempo. Sí, ante notario. Ni en llamadas telefónicas, ni en nada de nada. Sí, lo que pasa es que tampoco pensemos que es fácil desheredar a un hijo. O sea, a veces se pueden introducir situaciones subjetivas por parte de quien dice desheredo a un hijo. Luego tiene que demostrarse, porque puede impugnarlo y tiene que demostrarlo, que ese hijo se ha portado mal con el padre o la madre. Bueno, pues lo que le decía, una situación de ingresos hospitalarios y que no aparezca, o comportamientos que haya habido agresivos, que consten, se puede. Muchas veces no hace falta agresividad, simplemente ignorancia. O ignorancia, porque llevar testigos, eso ya después tendría que ser porque no podemos evitar que decidimos desheredar a un hijo en un testamento, no podemos evitar que ese hijo luego lo vaya a impugnar. Y él es el que se tiene que buscar ahí su defensa. ¿De acuerdo? Sí. No estamos libres de hacer un testamento
y que luego lo impugnen. Por eso es conveniente hacerlos lo más solventemente posible frente al notario, que ya se ocupa de que sea una cosa rigurosa y ajustada a ley, y nosotros que pensemos muy bien cómo lo hacemos para que luego no haya esa posibilidad. Bueno, la posibilidad existe, pero que no haya futuro para esa impugnación. Nada. Con respecto a lo que ha dicho esta señora, ¿hay funcionalidad legítima? ¿Perdón? ¿Ahí se tendría en cuenta lo de la legítima? No. La desheredación de los hijos es lo que supo. Porque también le puedes escribir en la declaración. No, claro. La desheredación de los hijos es respecto de la legítima, que es obligatoria. De las otras dos partes, una es de mejora a los hijos, que también influye ahí, y el el tercio de libre disposición, ahí no cabe ninguna manipulación por nadie. Hola, la duda que tengo está relacionada, aunque no está exactamente esto. Tengo idea de que existe la obligación por parte de los hijos, obligación legal de atender a los padres. Sí. Esto como funciona, Es un poco lo que ha preguntado esta señora. Pues vamos a ver, si hay se piensa que los hijos son los que tienen los derechos y hay obligaciones también hacia los padres, incluso de alimentos, de alimentos y de atención. El Código Civil español lo prevé y se podría dar la situación, vamos a imaginarla, de una persona que se queda en la más absoluta indigencia y los hijos sí que podrían facilitarle medios y no lo hacen. Y se podría incluso judicialmente exigir que hubiera una declaración de alimentos en favor de la persona, que es el padre o madre que se queda en la situación de indigencia o de desatención. Dicho eso, esta señora lo preguntaba, ¿cómo acreditar o cómo obligar? No podemos obligar a nadie a hacer nada. Ahora las consecuencias pueden ser estas. Las consecuencias pueden ser que se te declara pródigo en un testamento y llegado un momento te van a relegar de las partes del testamento, que son todas, de la legítima, de la de mejora y la otra. ¿Puedes impugnarlo? Sí, porque es una posibilidad, pero tendrás que luchar contra... Habrá testigos, tus hermanos, los centros de salud, los hospitales donde no has acudido nunca. Eso al final va dejando un rastro. Quiero decir que no es tan difícil... Si es que es cierto, no es tan difícil de acreditar. Perdona, es que desde aquí te oigo regular. En este caso, si habiendo nietos también tocan derechos. No, la legítima, vamos a ver, la legítima habiendo hijos es de los hijos. Si no hubiera hijos y hay nietos, es para los nietos en la representación del padre o madre fallecido. Es decir, dejo un testamento para 3 hijos, pero uno de ellos fallece, son los hijos los que van a heredar en nombre de esa persona que ha fallecido. ¿Vale? Pero no heredan la misma parte que sus tíos. Heredarían, si son 3 hijos, habría 3 partes, que una de ellas es para los nietos. Es la legítima. ¿De acuerdo? Si fallecemos sin descendientes, pero sí que hay ascendientes, la legítima para ellos es de 2/3. Perdón, es la mitad. Si fallecemos sin hijos, sin descendientes, sin nietos, y hay ascendientes, que es bastante raro que se dé, pero se da, la legítima es de la mitad para sus ascendientes. ¿Vale? ¿Perdón? La otra mitad es de libre disposición del testador. Recuerden que si no hay testamento, va a ir a sus herederos por partes iguales. Primero los hijos, si no hay hijos, los nietos de ese hijo que ha fallecido o hija,
y así sucesivamente. Si no son ascendientes, que son descendientes, hacia arriba en la sucesión de los padres son los primeros, los hermanos, los sobrinos, en fin. Si no hay testamento, si lo hubiera, hay que respetar la legítima, que eso ya se ocupa el notario de que sea así. ¿De acuerdo? ¿Que quieren ustedes distribuir en el testamento sus bienes? Es muy legítimo y muy aconsejable. Piénsenlo muy bien, que alguien les explique la distribución cómo es. Acuérdense en que es como un quesito que se divide en 3 porciones. Una forzosamente va a los herederos forzosos, la otra es de libre disposición y la tercera es de mejora a los herederos. ¿De acuerdo? ¿Alguien me preguntaba por allí? Ah, dime. A ver, mira, yo quiero esa pregunta, te la hago. El tratamiento sanitario que has estado hablando, cuando ya no empieza la cara voluntaria, porque ya en los días de la nada, los soportes vitales, etcétera, etcétera, no debo de escribirlo, y si eso está relacionado con el magrino, que es el sistema operativo que tenía la misma de vital, si aparecería de alguna manera para que los médicos estuvieran enterados, o no hay vinculación. Sí, veo que he sido muy rápida explicándolo. Gracias. Mira, el testamento vital para que tenga eficacia, obviamente tiene que estar por escrito. ¿Tiene que ser en documento notarial exclusivamente? No, también puede ser que lo dejemos por escrito. Un día nos reunimos con 3 personas de confianza. 2 de ellas no pueden tener parentesco. Hasta el 4º grado no puede tener parentesco o relación y redactamos y los testigos firman. Y la otra forma sería ante el funcionario del registro de las declaraciones de voluntades anticipadas, que ya digo que en cada delegación de sanidad hay una. Incluso creo que hay oficinas habilitadas en los hospitales de la región, aquí en Albacete, Almansa, Villarrobledo, Hellín, y ahí dejarlo hecho en el documento que viene. Ellos tendrán modelos así y lo podemos redactar. ¿Cómo tienen conocimiento los sanitarios de esta situación? Pues obviamente si no lo guardamos no lo van a enterar de nada. ¿No lo podemos guardar? Sí. Pero ahí no estamos siendo muy eficaces. En este documento que se firma podemos designar, y es recomendable designar, un representante para que sea el intermediario entre el paciente, cuando seamos pacientes en esas circunstancias, y el personal sanitario, un representante. Si no se inscribe, es más difícil que llegue a manos de los sanitarios. Si se inscribe, a la fuerza tiene que llegar a las manos de los sanitarios. Y de hecho la familia pues lo conocerá, lo sabrá, y la persona que hemos designado como representante, esa es su labor, el contactar y hacer de intermediario para, mire, esta persona necesita una transfusión de sangre. Sí, ya, pero dejó dicho que no le prolonguemos más la vida y, bueno, pues y hay un intercambio. Porque esto se da aunque no haya testamento vital, pero a las familias le complica la vida. Si no hay un testamento vital, no hemos dicho nada, están constantemente consultándole a la gente, a los familiares, y si no tiene familiares, no sé a quién le van a consultar, pero a la familia. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro tan delicado? ¿Le ponemos paliativos, el soporte vital? Entonces, si lo dejamos dicho, los médicos y el personal sanitario obligación de respetar esa voluntad que está plasmada. No es obligatorio, repito, lo del inscribirlo en el registro de voluntades anticipadas, pero es muy conveniente para que se sepa. ¿Podría ser al revés, que el familiar no haga caso de lo que se ha escrito anteriormente por el paciente y él diga valore otra cosa? No puede. No, se respeta la voluntad, que es una voluntad no testamentaria, pero con una eficacia pública idéntica. Siempre, como digo, que tengamos capacidad de obrar en el momento que redactamos el testamento vital para hacerlo. Ajá. A ver, perdona si te dejan el micrófono, quizá.
no hace de capitales normalizados y eliminan más sería la media. Vuelvo a tener un proceso que se llama para comunicar la parte. Son varios para la declaración, como se ha dicho, escrito por escrito. Sí que es verdad que las pruebas de sanidad, pues nosotros las volcamos a hacer un programa automático, tanto en la internet de escala, como lo estaban diciendo, pues parece automáticamente para que los días de hacerlas. Y también estamos un portal automático a nivel nacional en el sistema de redes, como la ley executiva en toda España. A ver, eso sería. Por una parte, lo la ley no obliga a poner, sí que es aconsejable, pero no obliga, se puede poner 0 o hasta 3. El representante de 3 y interlocutor no podemos modificar nada de lo que esa persona haya hecho en ese momento. Igualmente, cualquier médico que tratamos a una persona que no está capacitada, tenemos obligación de mirar el documento según la ley. Entonces, por eso la no que no sea obligatorio ponerlo. Igualmente, yo si trato a una persona que no está capacitada, tengo que mirar, además es muy fácil saber el mismo aquí, Sí. la luz, blanco, rojo, es muy fácil de ver. Igualmente no puede llevar a cabo. Tanto si hay un representante que lo diga, porque la ley le obliga, el documento lo que hace es obligar al equipo sanitario a cumplir la voluntad. Es igual de válido que cualquier forma está bien de hacerlo, voluntario, funcionario, es igual de válida la ley de sanidad. Siempre va con el voluntario, hay un gasto económico, al funcionario, es gratuito. Sí, sí, bueno, esa parte la daba por hecho que si ustedes van al notario a hacerlo, tiene un coste económico. Sí, bueno, hemos dicho más o menos en ese sentido lo mismo. Recalcar que, claro, si nos lo hacen ante notario, tiene un coste. No sabría decir cuánto, pero no pasa de 60 euros seguramente. Sí. Sí, sí, claro, es gratuito. Es gratuito, sí. Sí, pero bueno, que también yo, por mi experiencia, sé que hay gente que le da más confianza a una persona que además le pueden decir, saque usted la ley y léamela. Eso doy fe que me ha pasado de ir al notario y decirle al notario que le lean la ley. Quiero decir que es como que le dan, pero fehaciencia, y los funcionarios de la Delegación de Sanidad, por supuesto, y el registro, es más económico. Pero que vean que hay varias maneras de hacerlas y que, bueno, la seguridad la dan las tres. La notarial para mí siempre da mucha seguridad porque el notario comprueba la capacidad, no lo puede testar con un aparato, pero le hace preguntas a la persona, ¿sabes? Le habla sobre la libertad de lo que está haciendo, de tal, y comprueba si hay una capacidad de obrar para que no haya problemas. Pero vamos, las tres son funcionales, efectivas y válidas. Sí. Ah, pues muy bien, sí, sí. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y que tengan en cuenta que es un modelo normalizado, pero que puede ser más amplio o más restringido. O sea, es decidir sobre qué tratamientos médicos, si hay sedación, si queremos paliativos, en fin, una reflexión profunda para dejarlo por escrito y que si se registra, mejor. Pónselo así. El testamento vital. O sea, por ejemplo, No. yo tengo hecho el testamento Sí. porque tengo un hijo paralítico cerebral y entonces lo hice ya hace mucho tiempo para que no tuviera un problema. Dejé que fuera mi hija mayor, o sea, que en un notario. Sí. Por ejemplo, el testamento vital creo que más conveniente que la salud.
Sí, bueno, lo que usted entienda que es más conveniente. Lo que no tienen que hacer es confundir, que son cosas distintas. Es el testamento sucesorio es una cosa. Sí, señora. Eso es, un documento escrito que la formalidad es que sea por escrito y usted tenga la capacidad de hacerlo. Capacidad de obrar para hacerlo. Con 3 testigos, en el caso de no hacerlo ante la delegación, que también lo pueden reforzar con 3 testigos, y bueno, firmándolo y dejando dicho qué quiere, y un representante o varios representantes. De nada. Una persona que ya esté incapacitada, que es un tutor, que esté emocionalmente incapacitado, el tutor puede solicitar un testamento vital sobre el tutor. El tutor, bueno, el curador, que sería en este caso, La persona que no, puede solicitar no, un testamento vital sobre el tutor, no. aunque sea pedido por el juez. Bueno, es que sería el juez, sí, claro, es que eso sería, si me habla de que hay un proceso de incapacidad judicial ya, me ha preguntado, ¿hay un proceso de incapacidad judicial? Ahora, hay un tutor que se llamaban antes o un curador que se llaman ahora, y esa persona tiene frente a sí la situación de extrema gravedad y final, ¿no?, de la vida de esa persona. Tiene que pedirle permiso al juez en ese expediente de incapacidad para tomar decisiones al respecto. Y el juez, en función de la trayectoria vital de la persona, de sus deseos, de su confesión religiosa, ahí puede adoptar alguna decisión, pero si no, no. Revisar. Si yo he hecho el testamento vital en sanidad, lo tengo que revisar. Es que lo ha hecho ante el registro, sí. Sí, sí. Hombre, es una pregunta lógica, pero efectivamente al haberlo hecho en las oficinas de la Delegación de Sanidad, ya es que lo ha hecho ante la oficina del registro. No se está liando. Es que, bueno, es una pregunta razonable. Quería saber la diferencia, si es lo mismo, lo de curador y lo de dar poderes a los hijos para el notario, para compras. ¿Es lo mismo? No, no me he querido extender mucho sobre la figura esta de la autocuratela. Si recuerdan, he dicho que se puede hacer el testamento sucesorio, es recomendable hacerlo, el testamento vital, y también hay una parcela a disposición nuestra que es la de prever, ante una posible incapacidad de obrar volitiva o intelectiva, prever que una vez que lleguemos a esa situación, queremos que tal persona, o 2 personas, o una fundación, o una persona jurídica, sean los que nos representen como curadores. Esa es una manera de hacerlo y se hace con un documento notarial y luego se registra civilmente, en el registro civil. Pero efectivamente también hay la posibilidad, y mucha gente ha funcionado y funciona así, de, bueno, pues yo le dejo a mi hijo un poder, o a mi hija, de 3 que tengo, de 4, si tengo uno solo no hay problema, pero bueno, le voy a dejar o a 2 de manera mancomunada para que lo hagan con las 2 firmas, para que saquen dinero del banco. O si hay que cobrar los alquileres, los cobren ellos. O sea, incluso se puede ir más allá, ¿no? Para vender. Se pueden hacer poderes amplios, efectivamente. Se pueden hacer apoderamientos en vida a los hijos para que nos gestionen el patrimonio. Es un poco más delicado, pero se puede hacer.
Bueno, pues Pero con conocimiento del resto de los hijos. sí, hombre, el poder ese, el resto de los hijos va a ver que se están haciendo cosas. Incluso eso es a lo mejor un consenso familiar, el decir, mira, por si pasa algo, vais a tener un poder los tres y vais a poder hacer, si tiene 3 hijos, o 4, o 2, los 3 vais a poder sacar el dinero o vais a poder vender, que voy a poner aquí que se puede hacer. Hace poquito me surgía una situación que la explico porque vean que estas situaciones se dan. Una señora que sí tiene conocimiento de lo que está pasando, pero la expresión se le ha descompensado. Hay una incongruencia entre lo que expresa y lo que piensa. Entonces, había que hacer una autorización para la comunidad de vecinos para permutar un trozo del garaje y que el garaje me lo arregle un constructor y no sé. Tenían que firmar todos los vecinos. Y esta señora tenía que firmar y cuando la vio el notario en silla de ruedas, el primer notario dijo en silla de ruedas y que la señora tenía una expresión facial incongruente, pues se negó el notario a cogerle la firma. Y es que hay según notarios, o sea, el notario si ve que no te lo va a coger. Y entonces se nos ocurrió efectivamente ir a otro y por no hacer la incapacidad, porque la señora no está para incapacitarla, lo que hicimos es un apoderamiento. Firmó lo que es lo de los vecinos, la autorización para hacer las obras en la comunidad de vecinos y le hizo al marido un apoderamiento, como decía este señor, un apoderamiento para lo sucesivo, pues ciertas cosas que las pueda gestionar y que no haya problemas. Así que, bueno, no sé. Muchas gracias por su asistencia y espero haberles aclarado las cosas.